Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este lunes 11 de mayo del año 2009. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Norman Quijano, alcalde de la capital. Hay varios temas que conversar con él, uno de ellos obviamente es el plan de recuperación económica que se debe implementar para mejorar las finanzas de la alcaldía municipal de San Salvador. Según los datos proporcionados por el doctor Norman Quijano, hay un déficit de 4.5 millones de dólares, además una deuda cuantiosa según las primeras cifras que hemos conocido. Vamos a preguntarle también cuáles son como los proyectos inmediatos, ¿no? Sabemos que hay grandes proyectos ahí que durante la campaña se conocieron bastante, como el Metrobús, como también las bóvedas que se pretenden construir en las quebradas principales o en las que representan más peligro para los y las habitantes de esas zonas. Nos sorprendió bastante también conocer que los gerentes de la alcaldía municipal no va a ser tan fácil cambiarlos, si es que el doctor Norman Quijano decidiera cambiarlos, ¿no? Obviamente hay una cuestión como de resistencia, decía el doctor al principio en el programa en la pausa comercial. Así que bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, buenos días, amables televidentes, un gusto estar acá. Bueno, a ver, ciertamente están tan complicadas las finanzas de la alcaldía municipal. ¿Cuáles son las cifras, doctor? Está desfinanciado, Romeo, el presupuesto de la alcaldía de San Salvador está desfinanciado. Hay un problema serio. Son aproximadamente 4.3 millones de dólares los que, ya te lo doy la cifra, aquí lo tengo, este es un informe que nos dio la gerencia financiera de la alcaldía. Tenemos 4.549.712.49 dólares hasta el último de abril. Es decir, se proyectó un presupuesto, pero en enero hubo un déficit de 1 millón y fichas, en febrero de 766.000 dólares, en marzo de 1.721.000. Obviamente también en esto influye la crisis financiera que está atravesando el mundo entero, ¿verdad? Pero nos obliga a hacer ajustes serios, firmes, porque es estar trabajando con un presupuesto que no tiene los recursos para ser financiado. Entonces nos lleva a hacer una política de austeridad. Detectamos 128 plazas vacantes, la alcaldía es impresionante la cantidad de empleados que tiene, unidades, y podría dar ejemplos, unidades que uno dice se podría hacer con 10 trabajadores y hay por decenas y decenas y decenas. Te doy un ejemplo, a su gerencia financiera, 98 empleados. No creo que sea necesario tener 98 empleados y no hay una unidad de seguimiento de la ejecución presupuestaria. El gabinete que manejaba la doctora, 38 empleados. Yo podría hacer esa labor con 8 personas, a lo sumo, quizás con menos, pero hay 38. En los distritos con 130, 140 personas. Entonces es algo engorroso, difícil, y obviamente todas las personas con necesidad de conservar su puesto de trabajo. Pero nosotros, parte de lo que estamos haciendo, Romeo, es teniendo mucha austeridad. Estamos girando instrucciones a evitar gastos en consumo de combustible, de papelería. Yo creo que si he dado 7 plazas en 8 días, es mucho. La gerente general, porque el gerente general de la alcaldía pidió permiso por 3 años. Ahí hubo una cosa, él es diputado suplente, no tenía por qué pedir permiso 3 años. Pide permiso por 3 años el diputado propietario, pero no el suplente. Él tenía que haber renunciado, pero bien, la plaza quedó disponible y la pudimos llenar con una nueva gerente general. El gerente general. Sí, pero luego una plaza de un distrito que estaba vacante desde marzo, que no podía estar acéfalo, y hemos estado con lupa viendo cuál podemos llenar, y si no, viendo cómo hacemos uso de los mismos empleados que están en otras unidades de la alcaldía para trasladarlos, para ver la forma cómo provocar una economía de salarios en escala, porque si bien es cierto nos dejan un promedio de 3 millones de dólares en las arcas, las finanzas, lo que hay que atender ya de inmediato ronda los 7 millones de dólares, es decir, nos han dejado 3.695.537.04, pero compromisos ya por atender ya 7.024.000, usted es un desfase casi de 4 millones, estamos revisando todo. Hay otra grave dificultad, que la alcaldía recurrió a los fondos FODES para poder pagar salarios, atender también gasto corriente, todo esto. Eso se han ocupado 3.800.000, es reportes que nos ha dado la misma gerencia financiera, los mismos gerentes que estuvieron con la doctora. Se han usado 3.830.000 dólares. Esos recursos los tenemos que volver al fondo FODES, porque la ley FODES te estipula que es
si bien es cierto, te permite cierto porcentaje para gastos administrativos según la ley FODES, pero no para gastar 3.830.000. La alcaldía, cualquier cantidad de proyectos del 2007 no los ejecutó. Sin embargo, se hizo la promoción en las comunidades a través de lo que es el proyecto participativo y no se dieron los proyectos. Porque a mí me decían, doctor, aquí nos vinieron a ofrecer este proyecto y no se dieron los proyectos, es porque el dinero para esos proyectos se ocupó para pagar salarios. Eso es grave porque nos obliga a nosotros a devolverlo y no tenemos cómo devolverlo, la verdad. Tenemos que buscar formas. Yo decía que tenemos que hacer un plan contingencial muy fuerte, si no tendríamos dificultades justamente en el mes de agosto. Obviamente aplicar una reingeniería. Solo le hago una pregunta porque es importante. Decía hace unos segundos usted, ese trabajo yo lo pudiese hacer con 8 o quizás menos personas, un trabajo que se está haciendo en este momento con 30 y más personas, ¿no? Sí. Esto significa que va a haber una... Digo, se va a evaluar realmente esa situación y probablemente se haga más pequeña la alcaldía. No tenemos dinero para indemnizar, estamos quebrados, no tenemos dinero para indemnizar. Yo me he comprometido a respetar la estabilidad laboral en base a lo que es la ley de la carrera administrativa municipal, que bajo ningún aspecto quiere decir que no puedes hacer despidos. Puedes hacer despidos, pero siempre dándole su pasivo laboral o su indemnización a los trabajadores. No hacerlo sería entrar en una conflictividad espantosa al interior de la alcaldía que se volvería ingobernable. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo muchos ajustes. Yo te decía, mañana voy a proponer a mi consejo municipal dar una prórroga de la ordenanza que ellos dieron. ¿Te recuerdas cuando estaban ellos? Obviamente ellos habían detectado que tenían graves apuros económicos y dieron la ordenanza para disculpa de intereses. Eso fue muy beneficioso, fue una buena medida que tomó la administración anterior. La dieron del 15 de noviembre al 29 de febrero y recaudaron 3.341.000 y fichas. En total recuperaron 6.900.901. La ordenanza esa venció el 30 de abril. La vamos a dar nosotros. Dice, resultados obtenidos por la vigencia de la ordenanza de descuento de intereses. Entonces mañana la vamos a volver a dar nosotros con esperanza de ver si, es decir, las cosas buenas las vamos a tomar, Romeo, y lo malo vamos a ver cómo lo corregimos. Esa es nuestra obligación hacerlo. Esa medida fue muy buena de parte de la doctora y la vamos a retomar nosotros. Una nueva ordenanza porque ya no la puedo prorrogar, venció el 30 de abril, tiene que ser nueva. Esto obviamente es una de tantas medidas, me imagino, que se tienen que tomar, ¿no? Sobre todo para hacer llegar más plata a las arcas de la alcaldía municipal. El punto es de dónde saca plata, por ejemplo, para los grandes proyectos, obviamente será préstamo, quizás financiamiento internacional, pero para hacer eficiente el trabajo de la alcaldía, para hacerla funcionable, para acortar quizás ese déficit o lograr un superávit, además de esta ordenanza, de prorrogar esta ordenanza, ¿cuál sería como otras medidas que va a desarrollar el catastro? Aparte que yo tengo una lista aquí de mora, es impresionante, ya la hemos pedido y vamos a hacer un esfuerzo intensivo, sí, exhaustivo diría yo, y un llamado a los capitalinos a que paguen sus tributos, que aproveche esta ocasión para hacerlo. Aparte de eso, te decía yo, la actualización del catastro, es decir, bajar los gastos, ver cómo subir los ingresos y una mezcla, ¿verdad?, de cosas que nos puedan ayudar. Para nosotros es importante, Romeo, y vieras qué difícil en las actuales circunstancias. Yo tengo perchas y perchas diría yo, de currículum, de amigos, todo mi staff que me ayudó a mí en mi campaña, lo tengo en lista de espera. Yo quisiera tener a mi equipo con el que yo trabajé, el que confía en mí, en el que yo confío en ellos, listo para entrar en la actividad y en la ejecución de lo que es mi plan de gobierno. Pero te digo, estoy atado de manos, estoy maniobrando. Ha sido 8 días muy intensos. Si yo te diera lo que hemos hecho en 8 días es impresionante. De lunes a domingo hemos trabajado, más de sábado a domingo porque yo estaba trabajando el mismo 2 de mayo porque tenía un grave problema. Yo sigo creyendo que fue un boicot en el que nos hicieron en el tema de la basura. Sí, vamos a profundizar nosotros en forma gradual, pero yo desde el mismo 2 de mayo, que todavía no me había sentado en el sillón municipal, ya estaba en la planta de Aragón, viendo cómo corregía, sin saber el nombre de los gerentes ni nada. Bendito sea Dios, lo pudimos resolver. Habían camiones cargados de basura, las góndolas a medio llenar. Luego que el lunes llego, no había gasolina para los camiones de la basura. Se habían vencido los contratos el 30 de abril de más de 100 barrenderos. Las calles estaban sin barrer. Tuvimos que correr a renovar esos contratos para no dejar de
de prestar el servicio. Ya recuperamos 10 camiones, te quiero decir. Hay tantas cosas que hemos empezado. Estoy trabajando casi de 7 de la mañana a 9, de 9 y media de la noche. Y así voy a seguir haciéndolo. Alcalde, me da la impresión que está trabajando, pero no siente que tenga como la gente, obviamente, de confianza, ¿no? Aquellos que están en puestos claves. Sí, es natural. Y como que no se siente muy articulado con el equipo que está trabajando en este momento. ¿Eso va a cambiar o realmente va a tratar de armonizar esa relación con la gente que obviamente se queda de la administración anterior?